Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos una vez más a tener esta reunión de varones en línea y vamos a tener el tema número 2 a cargo de nuestro hermano Edwin. Uno de esos temas de los cuales muchas veces lo hemos leído, pero pocas veces nos lo han explicado. Y pues hoy es un día de esos que vamos a tener una palabra de Dios para nuestras vidas. Así que es la parábola del profeta Natán al rey David y está basada en 2 de Samuel capítulo 12. Así que sean todos bienvenidos, ya los hermanos se irán conectando. Edwin, te dejo cámara y micrófono. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Pues antes de comenzar, mis hermanos, les pido que en el amor de Cristo inclinen su rostro. Vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios hablando en esta noche a nuestras vidas primeramente, ¿verdad? Entonces, bendito Señor, Padre Santo, te doy gracias por la vida de cada uno de los varones, Señor, que dispone de su tiempo, Padre. A lo mejor están cansados por la rutina del día, Señor, por el ejercicio que hacen continuamente, Padre, pero yo te pido que en esta noche, Señor, pongas nuestros sentidos, Señor, al 100%, para que podamos poner atención a tu palabra, Señor, que esta palabra nos confronte con nuestra forma de vivir, nos confronte si estamos haciendo algo erróneamente, Señor, y te estamos fallando y a lo mejor no nos damos cuenta, Padre. Que a través de esta palabra, Señor, podamos entender esa vida, Señor, que hay cuando te escudriñamos y cuando te buscamos, Padre. Yo te pido, Señor, que seas usando mi vida, Padre, si a usted le complace, bendito Señor, para que pueda yo hablar y enseñar un poquito, Señor, de lo que tú me has hablado en este día, Señor, a través de esta parábola, Padre. Te doy gracias, te glorifico y te exalto en el nombre de Jesús. Amén. Sale, pues, justamente como decía nuestra hermana Jonah, hoy nos toca la parábola número 2. La cita va a ser el capítulo 12 de Segunda de Samuel, ¿verdad? Por si quieren ir checando la historia. Antes de que, pues sí, vamos a hacer remembranza, ¿verdad? De por qué caemos a esta parábola. Y recordemos, ¿verdad? Que primeramente toda esta historia que hoy vamos a ver tiene un tiempo de 10 meses, yo le calculo, ¿no? Y dice, ¿por qué 10 meses? Ah, bueno, 10 meses desde que David conoce a Betsabé hasta que ella da a luz, ¿no? Entre que la conoce, se llega a ella, se da por enterada que está embarazada, ¿verdad? Pero antes de llegar a esa parte, dice la historia en el capítulo 11 de Segunda de Samuel que se encontraba David dentro de su palacio. Dice que él estaba caminando, él estaba de ocioso, cuando de pronto dice que se va a la terraza de su castillo, me imagino del lugar donde él habitaba, y dice que vio hacia abajo. Y yo me imagino un día como hoy, que hacía harto calor, él pensando en su mente, Señor, estos días tenemos que ir a Rabá, tenemos que ir a conquistar y en tu nombre, pero y está ahí él bien metido con Dios, ¿verdad? Cuando de pronto dicen que ve hacia abajo y ve una mujer que con este bochorno que sentimos estaba en su patio de su casa, ¿verdad? Se estaba bañando, estaba desnuda, obvio, y dice que él la vio perfectamente. Entonces dice que dentro de su mente, dentro de su corazón, hubo un anhelo y yo me imagino que dice, ah, caray, ¿quién es esa sierva, Señor? ¿Por qué me la pones? Y le habla, dice que a sus súbditos y les dice, no sean malitos, díganme quién es esa mujer, ¿no? Y entonces dice, ah, bueno, ella es Betsabé, ella es la mujer de Urías Eteo. Entonces, dice él, tráiganmela porque yo como rey quiero estar con ella. Entonces ellos obedecen a su rey, ¿verdad? Pero dentro de esta historia debemos de tener en mente que el rey tenía muchos privilegios. El rey como máxima autoridad, si una mujer le gustaba, podía ir y pedirla, pero también debemos de tener en cuenta que en los tiempos del Antiguo Testamento la ley de Moisés era lo que regía la vida de todos los creyentes de Jehová. Entonces tenían que regirse bajo esas normas, bajo esas leyes, así fuera el mismo rey. Entonces, dice, la Biblia es muy específica cuando dice Betsabé, mujer
de Urías Eteo. ¿Por qué? Porque recordemos que el varón en esos tiempos de la Biblia se enseñoreaba de su esposa, ¿no? Mandaba sobre ella, la resguardaba, la protegía, y eran los hombres muy celosos de que una mujer pudiera entablar amistad o sencillamente una plática con cualquier otro hombre que no fuera su marido, a menos que fuera de su familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era mal visto por la sociedad de Israel. Entonces, pues él dice que manda a sus súbditos, la traen, dice que esa noche la pasa con ella regresa a su casa, dice que se limpia, se purifica por eso que había sucedido, pero queda embarazada. Entonces dice que ella le manda a avisar con uno de sus criados que estaba embarazada de un hijo de él, y entonces él en su corazón dice, la quiero para mí. Entonces cuenta la historia que manda a traer a Urías Eteo. Yo me imagino esa noticia como cuando los hombres infieles, ¿verdad? Gloria a Dios que no se da aquí, le sale ahí con su concubina y les dice, mi amor, estoy embarazada y tu Padre Santo, estás embarazada, ¿no? Y eres mi amante. Entonces dice, sí, te tienes que hacer responsable. Entonces yo me imagino esa noticia para David, pero él se pone feliz porque venía un hijo para él, ¿no? Entonces manda a traer a Urías Eteo, habla con él, le dice que vaya, que esté con su mujer para que en él no cayera el peso del embarazo de Betsabé. Pero de acuerdo, esto es conforme a los propósitos de Dios en la vida de David, ¿no? Entonces dice que David, Urías Eteo era un hombre íntegro, era un hombre que él prefería estar con sus compañeros en el campo de batalla que estar en el descanso con su esposa. Entonces dice que él nunca se fue de la compañía de sus compañeros, entonces eso le enojaba a David. Entonces dice que él le habla a un jefe del ejército que tenían, no recuerdo ahorita el nombre, y le dice que lo ponga al frente, donde están los hombres más fuertes, los más valientes, ¿no? Y entonces, pues como es de esperarse, este varón muere, ¿verdad? Y le mandan a dar la noticia a David. Entonces, dice, y pasa el luto, envió David y trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Así termina el capítulo 11 del libro de Segunda de Samuel. Entonces, cuando llegamos a Segunda de Samuel capítulo 12, seguimos en el mismo tiempo de, de estos 10 meses, yo le calculo, ¿verdad? Se acuesta con ella, la queda embarazada, pero como sabemos, genéticamente no se puede saber si está una embarazada, o en esos tiempos de la Biblia no podíamos saber si el embarazo ya era, ¿verdad? Un hecho, por mucho que se acostara con la persona. Tenía que esperar 1 o 2 meses para que pues la mujer se diera cuenta que no venía la menstruación, entonces ella sabía que estaba embarazada, ¿no? Entonces dice, vamos a leer esta historia, yo la leo, ustedes síganla con sus ojos, ¿verdad? Dice, Natán amonesta a David. Dense cuenta que ocupan la palabra amonesta, ¿no? En el fútbol, la amonestación solamente es una llamada de atención preventiva antes de una expulsión. Pasa lo mismo aquí. Entonces dice que Natán es enviado por Jehová para amonestar a David. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá
y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, porque lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el, perdón, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Gedidías a causa de Jehová. Está larga esta parábola, ¿verdad? Pero es hermoso todo lo que vamos a encontrar. Vamos a ver, para empezar, que del versículo 1 al versículo 6, ¿verdad? Dice que se presenta Natán delante de David para para mostrarle una historia. Dice que Natán ocupa esta historia para llamar la atención de David. Se estaba refiriendo a él. David conocía la ley de la restitución. Entonces dice que se acerca de Natán a David y le empieza a contar esta historia de un rico, de un pobre. Le cuenta que uno tiene mucho, el otro tiene poco. Uno tiene vida porque tiene una corderita, pero dice que se goza en ella, ¿verdad? Porque duerme con ella, le convida de su plato, ¿verdad? Está feliz con ella, pero el otro dice que por sus celos, por sus envidias, ¿verdad? Vive muerto. Entonces, uno presenta misericordia, pero el otro piedad. Entonces, cuando le termino de platicar la historia que había sucedido, dice que David estaba airado, dice ahí en el 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Imagínense, él se encendió en furor porque dice, ¿cómo? Si él tenía muchísimo, le haya quitado al pobre para que le diera a ese hombre que llegó a su casa cuando tenía vacas, tenía asnos, tenía ovejas, para haberle podido dar lo mejor, ¿no? Pero la envidia, una mente cerrada, le hizo ir y cometer tal cosa atroz. Entonces se enciende la ira y todavía dice, vive Jehová,
que el que tal hizo es digno de muerte. Y aquí viene algo importante, algo dentro de las leyes que le dio Moisés, dentro de las leyes que dio Jehová a Moisés, fue la ley de la restitución. En esta ley de la restitución dice que si una persona mataba una de tus ovejas, tú tenías la responsabilidad, así aunque haya sido sin querer, tenías la responsabilidad de ir y restituirle no solamente la oveja que le habías matado, sino todavía 4 más por el daño que le habías provocado, ¿no? Entonces, un total de 5, ¿no? Porque le decía, le tienes que restituir la que le mataste más 4 más, ¿no? Entonces, esa era la ley de la restitución. Pero se enciende el furor de David y dice que es digno de muerte, pero ciertamente esa ley dice que no era digno de muerte si tú matabas un animalito de los otros, ¿verdad? Pero esto todavía no lo entendía David, sino que es hasta el versículo 7, ¿verdad? Donde dice, entonces dijo Natán a David, aquí algo hay, antes de que continúe, dice, entonces dijo Natán a David, 2 puntos. Debemos de entender que Natán era un profeta, entonces se acerca delante de David, pero acuérdense que la condición era de uno era profeta y el otro era rey. Entonces, dependiendo de cómo le dijeran las cosas Natán a David, iba a ser la reacción que éste iba a tener. Porque si le decías que tú fuiste y te acostaste y te robaste a la mujer de tu prójimo, ya estaba airado David con la historia que le habían contado. Él sencillamente puede decir, no, agárrenlo y mátenlo, ¿no? Porque no me está hablando bien. Pero entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. Aquí dice, aquí yo me imagino el pensamiento de Natán, se la tengo que soltar rápido antes de que él se vaya por otro lado y me quiera matar, ¿no? Yo me imagino esa historia. Dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. O sea, era necesario, ¿verdad? Que David se diera cuenta que era Dios hablándole cuando le empieza a recordar todo lo que él ya había hecho por él antes de que fuera rey. Y solamente así es como le cayó el 20 a David de que se estaba portando mal y de que había hecho las cosas erróneas delante de la presencia de Dios. Pero viene algo tremendo en el capítulo 8, dice, y te di la casa de tu Señor, y te di sus mujeres de tu Señor, las puse en tu mano, en tu seno. Además, te di la casa de Israel y la de Judá. Y si esto fuera poco, esto es tremendo, te habría añadido muchísimo más. ¿Qué quería decir? Que si David hubiera cumplido con la ley de Moisés, perdón, con la ley de Dios, y hubiera obedecido y no se hubiera ido y robado la mujer de Urías Eteo, ¿verdad? Y a lo mejor yo me imagino que si David le hubiera dicho, Señor, quiero una mujer como Betsabé, mándamela, yo creo que Jehová se la hubiera concedido. Pues lo que le sobraban a David eran mujeres, ¿no? O sea, seamos sinceros, o sea, era un hombre que tenía las mujeres, todas las que él quisiera a su disposición, todas las que trabajaban en el castillo podían ser de él. Y es más, hasta un día por semana estaba con una o con 2 diferentes. Esa era una ventaja del rey. Pero en su codicia, en su ociosidad, él dijo, yo quiero a Betsabé, ¿no? Y transgrede la ley de Jehová. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Entonces le dice Natán a David, si tú hubieras seguido con ese camino recto que llevabas delante de Dios, Dios te hubiera añadido aún más de todo lo que tú tenías. Pero por cuanto hiciste esa desobediencia delante de la presencia de Jehová, hasta aquí nada más nos vamos a quedar. Sí vas a seguir haciendo cosas extraordinarias para Dios, pero ya no vas a hacer más como las que tú hubieras podido haber hecho si no hubieras hecho tal transgresión. Recordemos que muchas veces un pecado te puede llevar a tu ruina total. Pero ahorita vamos a checar esa otra parte de la historia que igual tiene que ver con David. No, dice en el 9 que ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dense cuenta en este versículo, dice, tuviste
en poco. Cuando yo me ponía a estar estudiando sobre esta frase, tuviste en poco, dice que deriva del hebreo basha, ¿no? Que significa considerar con ligereza, o sea, que desechaste un consejo, que desestimaste, tuviste en poca estima el consejo que Jehová te había dado. Por eso dice aquí, tuviste en poco, o sea, consideraste a la ligereza los mandamientos que Jehová tu Dios te había enseñado. Y pon esto, por favor, si alguien me busca Éxodo 20, 13 al 17, si me lo puede leer, por favor. Lo leo. Amén, hermano, por favor. Éxodo 20, del 13 al 17. Así es. Dice, bueno, son los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. ¿Cuántas cosas transgredió David en ese acto? 5. ¿Cuántos mandamientos estábamos hablando ahí? 10. O sea, nada más en un acto transgredió 5 mandamientos de Jehová. No, entonces dense cuenta cómo un pecado nos puede llevar a transgredir la ley de Dios, ¿no? Y a veces pensamos que nuestro pecado, dice Dios en su palabra que no hay pecado chiquito y no hay pecado grande. Pecado es pecado, porque al final de cuentas el pecado nos lleva a una desobediencia delante de la presencia del Padre, ¿no? Y eso trae repercusiones a niveles espirituales que no nos imaginamos. ¿Por qué? Porque lo primero que llega a nuestra mente cuando despreciamos la ley de Dios y pecamos es que sentimos que nosotros nos hemos separado de Cristo, porque no soy digno, porque ya no me puedo acercar, porque me siento sucio, porque pequé, soy lo peor, ¿no? Entonces, un pecado, dense cuenta, en David lo hizo transgredir 5 leyes, la mitad, ¿no? Entonces, y luego todavía le dicen, o sea, tras de que me transgredes esos cinco leyes, tienes en poco el consejo que te dio Dios. No, o sea, dense cuenta a qué nivel llegó la desobediencia, el ocio que tuvo David por una mujer. No, entonces de ahí dice el 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dense cuenta como en este versículo la misma Biblia nos dice la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. O sea, en ningún momento dice, es que Betsabé la tomaste. No, 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 porque las leyes eran muy severas y tenían que cumplirse 100%. Entonces dice ahí, Betsabé le pertenecía a Urías Eteo y tú fuiste y se la quitaste a su mujer de Urías Eteo. En ningún momento dice, es que fuiste por Betsabé, es que Betsabé la sedujiste, es que le hiciste a Betsabé esto, aquello. No, la mujer de Urías Eteo. ¿Por qué? Porque ahí te está declarando que estás transgrediendo la norma a como lo había dictaminado Dios. No, nos leía ahorita John en el último versículo de Éxodo 20, 17, no desearás, no vas a codiciar a la mujer de su prójimo, a su asno, a su sirviente, nada de su casa vas a codiciar. No, el Señor nos enseña, dice, sé feliz con lo que yo te he dado y he entregado en tu mano. No, dice, así ha dicho Jehová en el 11, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ahora vamos a examinar el versículo 13. Dice, esto dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí vamos a ver un contraste. Por este versículo nos lleva al título del capítulo. Dice Natán amonesta a David
pero es por este versículo que sabemos que fue amonestado David, porque dice que David, después de que escuchó todo lo que Natán le había dicho, en su mente y en su corazón se abrió ese sabiduría, ese discernimiento, y dijo: tienes toda la razón, pequé contra Jehová. Dense cuenta, ya supo que había pecado, porque a lo mejor me imagino que no se había dado cuenta. Natán le dice la verdad, es confrontado con el acto que había realizado con Betsabé y dice: sí es cierto, pequé contra Jehová. Y Natán le responde enseguida: también Jehová ha remitido tu pecado. Cuando dice remitido significa perdonar, alzar la pena, ¿verdad? David acepta su pecado, y Dios dice que le remite su pecado, ¿no? Y le dice: nada más porque aceptaste que fallaste, nada más porque estás consciente de lo mal que has hecho delante de los ojos de Jehová, nada más por eso tú no morirás. O sea, esto está tremendo. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a lo que les decía hace rato. Si nosotros nos vamos a 1 de Samuel 15:22, cuando Samuel, ¿verdad?, se encuentra con Saúl y Jehová ya le había dado una orden a Saúl y ya le había dicho: tienes que ir contra el rey Agag y matarle todo lo que él tiene, desde el bebé hasta el más anciano, sus animales, todo, lo quemas, no quiero nada de ese pueblo, ¿verdad? Pero dice que cuando Saúl, en su propio conocimiento, en su propio pensamiento, en su propia verdad, él toma la decisión y dice: oh, no, ¿por qué vamos a matar todo? ¿Qué les parece si mejor separamos el ganado más gordo, las alhajas, que son anatemas que estaban en los templos de los, no me acuerdo si eran los amonitas, no recuerdo bien quiénes eran, ¿verdad? Pero el rey era Agag, ¿no? Entonces dice que Saúl, en su propio pensamiento, va, no mata, es más, tampoco mata al rey Agag, ¿verdad? Y él cree que está así, que va a hacer lo correcto porque le va a sacrificar todo lo gordo y todo lo mejor de lo que tenía el rey Agag. Pero dice que Jehová habla a Samuel y le dice: ve y suéltale la palabra que delante de mi presencia ha sido desechado porque no me obedeció. Y es cuando viene este tremendo versículo que a mí me mueve mucho, porque dice: ¿a poco Dios se complace más de los sacrificios que de la obediencia? ¿No? Entonces, por cuanto no obedeciste, Jehová te ha desechado. Esto está tremendo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él está diciendo: si hubieras obedecido tal cual lo que Jehová tu Dios te había dicho, no te iba a desechar. Al contrario, tenía cosas mejores para ti. Pero porque pensamos muchas veces muchas veces decimos: quizás esto agrade a Dios. Quizás Dios se sienta bien con lo que voy a hacer. En lugar de que agarremos la palabra de Dios y veamos qué es lo correcto, qué me dice la ley de Dios para que yo haga y obedezca sus mandamientos. Entonces, como yo quiero pensar en mi propia carnalidad, eso me lleva a caer delante de la presencia de Dios, porque dice Dios que Él prefiere la obediencia a los múltiples sacrificios, así sea lo mejor del mundo. Él prefiere y ama más la obediencia a Él. No, entonces dice que Saúl desobedece y llega a Samuel y le dice: ¿sabes qué? A Samuel le dolió mucho. Él dice: pero ¿sabes qué? Vas a ser desechado porque no obedeciste a Jehová. Pero dense cuenta la diferencia. Saúl no reconoció su pecado. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Si le voy a dar lo mejor. Y David sí lo hizo. Y le dijo a David, David le dijo a Natán: pequé, ciertamente, estoy mal. Nada más por esa diferencia de aceptar su error, su equivocación y de reconocerse que le faltó a Jehová, nada más por eso Jehová le perdonó la vida a David. No, o sea, dense cuenta todo esto, hermanos. O sea, cuán importante es que nuestra vida sea constantemente confrontada con la palabra de Dios para saber si ciertamente mi vida está siendo llevada con integridad o solamente estoy agarrando la palabra de Dios a mi conveniencia. No, o sea, en lugar de que yo diga: Jehová me está llamando, lo que nos decían este domingo, Jehová me está llamando a amar a mi prójimo. Pues sí, pero pues lo amo a como yo quiero, a como el Señor me hace sentir que lo ame, ¿no? Cuando el Señor te dijo: no, si tu enemigo va y te dice: oye, ayúdame, tú tienes que ayudarlo. Si tu enemigo te decía: llévame 1 milla, tú lo llevas 2, porque ese es el amor de Cristo.
No, pero eso no lo entendemos cuando no somos realmente confrontados con la palabra y solamente queremos vivir un cristianismo con ligereza. No, o sea, dense cuenta, cuando hablamos del pecado, dicen que una de la transcripción del hebreo es amartia, ¿no? Y el pecar significa errar el blanco, ¿no? Imagínense, nuestro blanco perfecto dice la Biblia que debe ser Jesucristo, pero sencillamente si yo me enfoco en el pecado, mi blanco ya no va a ser Cristo, va a ser el mundo. Y por eso voy a estar errando mi camino, porque prefiero gozarme con el mundo que gozarme delante de la presencia de mi Dios. Pero continuamos con esta historia, ¿verdad? Dice el versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, ¿verdad? Dice, hiciste blasfemar a los enemigos. O sea, que todos ya se habían enterado que Betsabé había tenido y iba a tener un hijo de David. O sea, dense cuenta, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Así pasa en la iglesia, cuando uno de los hermanos sabemos que anda todo chocolate, todos nos enteramos, ¿no? Pero dense cuenta que el Señor permite que nos enteremos, pero no para señalarlo, sino para que en nuestras oraciones llevemos a ese hermano, a esa hermana, para que el Señor le permita regresar al redil y al buen camino, para que deje de errar el blanco con sus pecados y empiece a caminar rectamente, reconozca su pecado para que no muera en el camino de Dios. No. Entonces, imagínense el pecado de David, a voces todo mundo se enteró, no manches, el David mandó a Urías al frente del campo de batalla para que lo mataran y se quedó con su mujer y ahora mira, ya le va a tener un hijo y pero lo peor no es eso, que hablen de David, porque van a decir al final de cuentas, y Jehová su Dios permitió todo eso, ¿no? Por culpa de un hombre o por culpa de muchos hombres, siempre es vituperado el nombre de Cristo. Entonces Dios no podía permitir esa blasfema contra él. Entonces, ¿qué pasa en el 15? Y Natán vuelve a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente, ¿no? Entonces, dense cuenta que algo es importante aquí. El pecado, cuando nace de nosotros, porque nosotros somos los que pecamos, ¿verdad? Siempre va a dar a luz algo, una consecuencia casi siempre es negativa. No conozco un pecado que me dé consecuencias positivas, ¿verdad? Pero cuando yo sé que si andamos en el camino de Cristo, las consecuencias son positivas, ya sea prueba, ya sea dificultad, ya sea escasez, ya sea necesidad, pero sé que todo está en el permisivo plan perfecto de Dios en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando mi vida está destinada hacia el mundo y hacia la perdición, ¿verdad? Y vivo constantemente en obediencia, va a nacer un fruto, van a ser una consecuencia negativa con repercusiones espirituales a mi vida como creyente delante de los ojos de Dios, ¿no? Dice el 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Los hijos, todo lo que nace de la desobediencia, como les decía, eso no va a rendir frutos positivos en nuestra vida. Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, pero al final de cuentas Dios no se agrada con nuestra vida porque mi vida, yo estoy viendo que se está yendo al acantilado, ¿no? Pero hay muchos que dicen, no importa, quítate, me voy al acantilado y bien, y se van con todo y zapatos, ¿no? Pero no debemos de ser así, no debemos de ser desobedientes, que reconozcamos nuestro pecado, que nos enfoquemos en el blanco perfecto, ¿no? Porque la desobediencia siempre va a acarrear consecuencias espirituales graves para cada uno de nosotros, ¿no? Pero dense cuenta cómo el niño fallece en el séptimo día.
Esto es tremendo, hermanos. Recuerden que al octavo día Jehová le había dicho a Abraham que completara el pacto. Acuérdense que los niños nacidos al octavo día eran circuncidados porque era el símbolo del pacto que Jehová había tenido con Abraham. Y tiempo después, cuando están en el desierto, ¿verdad? La tradición continuaba, pero llega un momento en el que ya no lo hacen. Y es hasta nuevamente Josué, cuando pasan el Jericó, ¿verdad? El río Jericó, perdón, lo pasan, que Jehová le vuelve a recordar a Josué del pacto que había hecho anteriormente con Abraham y le dice, por favor, vuélveme a circuncidar a todos. Y hasta el octavo día los circuncida para quitar el oprobio que sus padres habían llevado durante mucho tiempo de Egipto. Entonces, este nuevo pacto que hace Jehová con Josué, le dice, no te preocupes porque yo voy a estar contigo y todas tus generaciones, ¿verdad? También serán grandes en todas las tribus, cosas y así. Entonces, restaura el desde que ese pacto se haga, el niño muere. Porque ese niño no iba a ser pactado con Jehová, porque era hijo de la desobediencia. No. Entonces Jehová se lo lleva y no hay pacto en él. Luego dice en el versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Aquí dense cuenta cómo David ya había reconocido su pecado, ya había reconocido su desobediencia. En él, gracias a que el Espíritu de Dios estaba en su vida, había una conciencia de que había un Dios vivo que cumple su palabra y que nosotros como hombres solamente tenemos que adorarlo. Dice la palabra de Dios, ¿quién le va a decir a Dios cómo hacer las cosas? ¿No? También dice la palabra de Dios, ¿quién le dio consejo a Dios para decirle sí a esto y no a aquello? ¿Hay alguien que pueda detener acaso la mano de Jehová? No lo hay, dice la palabra. ¿No? Entonces David entendía que, lo que Natán le había dicho que su hijo iba a morir porque Dios no se complacía en él, se tenía que cumplir. Pero dice que él se postró, él estuvo tirado en el suelo durante 7 días, orando, llorando, y dice, Jehová quiera reconsiderarlo y dejar vivo a mi hijo. Pero como era un hijo de la desobediencia y por ese hijo iban a vituperar el nombre de Jehová, Jehová se prefirió llevárselo en el 7º día. Entonces dice que David se levanta, se seca las lágrimas, yo me imagino que se quita el polvo, se sacude un poco, va, se baña, se vuelve a vestir y regresa y vuelve a adorar a Jehová. Porque él entendía que Jehová era realmente un Dios vivo con el que no se podía jugar y al que no se le podía engañar por ningún motivo. Y se cumplió su palabra en la vida de David. No, dice en el 21, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿No? Entonces dice, mientras haya vida, hay posibilidad. ¿Esto qué nos quiere decir, hermanos? Que mientras estemos en este cuerpo carnal, en este cuerpo físico, en este plano existencial, la única esperanza que tenemos de que nuestras peticiones de nuestro corazón se cumplan es a través de la oración continua delante de Dios. No, puede haber una persona muy enferma en tu familia, muy enferma que tú conozcas, qué sé yo, o una necesidad muy grande en tu vida. Órala a Dios y siempre ponla todos los días delante de la presencia de Dios, por si quizás Dios quiera cumplirla. Pero aún si Dios no cumple esa petición de tu corazón, ese anhelo que tú quieres en tu vida, te postres y adores porque fue la perfecta voluntad de Dios. No. Y a veces eso nos cuesta mucho trabajo entender, mis hermanos. ¿No? Dice en el versículo 23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él sabía
que era más fácil que David viera a su hijo cuando él muriera, a que su hijo regresara a él en este plano físico. El 24, y consoló David a Betsabé su mujer, pero dense cuenta cómo ya cambió. Ya la Biblia ya no dice la mujer de Urías Eteo, ya había un reconocimiento oficial de que Betsabé ya era la mujer de David. 4, y consoló David a Betsabé su mujer, su mujer. Entonces, delante de la sociedad israelita, Betsabé oficialmente ya era la mujer de David. No, ya estaban las cosas bien, por así decirlo, porque Jehová ya había perdonado a David. Ya no estaba el niño de la desobediencia, el fruto del pecado. No, ahora ya podían hacer las cosas bien. Dice, y llegándose a ella, durmió con ella. Aquí sí necesito que se den cuenta, porque dice, Betsabé su mujer, coma. Y le dio, y llegándose a ella, durmió con ella. O sea, esto significa que la consoló, pero no que en esa misma noche tuvieron relaciones y al poco tiempo otra vez, pues ya vino Salomón. No, 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 no. La consoló. Recuerden que el luto de una mujer, el duelo que vive una mujer por un hijo, pues es de muchos días. Yo me imagino que pasó a lo mejor un mes y otra vez David, pues ya que estaban más tranquilos, ya que había llorado Betsabé a su hijo, dijo, pues sabes qué, ahora sí, volvamos a echarle ganas y ahora tengamos a otro hijo, ¿no? Pero dice, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Pero dense cuenta, el primer bebé que era el fruto de la desobediencia murió, porque no podía venir algo bueno de una desobediencia. Más el segundo, en donde ya se estipula, ya es oficial la mujer de David, que era Betsabé, ahora sí dice, nace Salomón y lo ama Jehová. Pero lo que viene es igual, me gusta muchísimo, porque dice, y envió un mensaje, Jehová envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Jedidías significa el amado de Jehová. Entonces dice, Jehová acepta la unión de David y Betsabé y lo confirma mandando al profeta Natán. El nombre de Dios, el nombre que Dios da a Salomón confirma el propósito. Cuando da un nombre, Dios lo hace por el carácter de la persona y el propósito que ésta va a tener. ¿A qué me quiero referir? Recordémonos que cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, ahora Abraham significa padre de generaciones. No, entonces, ¿por qué? Porque el carácter ahora era que ya había un propósito vivo en la vida de Abraham, ¿no? Entonces, por eso es que era necesario cambiarle el nombre. En el caso de Salomón, no le cambia el nombre, pero le ratifica que delante de los ojos de Dios aceptaba a ese niño y por tal, para Jehová lo iba a reconocer no como Salomón, sino como Jedidías. Entonces, porque iba a haber un propósito en la vida de Salomón, ¿no? Y ahí viene todo lo que ahora hizo Salomón como hijo de David. Entonces, dense cuenta, mis amados hermanos, ¿verdad? Referente a este estudio, que la desobediencia, que el pecado siempre nos va a llevar a que nos alejemos delante de Cristo. Yo siempre tengo en mente, ¿verdad? Lo que sucede entre Caín y Abel, cuando Jehová directamente le dice a Caín, si hicieres el bien no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué significa? El pecado está aquí enfrente de ti. No lo podemos ver porque es algo espiritual, pero está enfrente de tu vida, ¿no? Dice, pero que el pecado con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, imagínense, si dejamos que ese pecado entre en nosotros, nosotros nos vamos a enseñorear del pecado y eso nos va a llevar a una conducta repetitiva de desobediencia y de desobediencia tras desobediencia. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que estar todos los días de nuestra vida apercibidos, ¿no? Siempre estar alertas. Dice la palabra de Dios que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, pero eso porque cuando nosotros nos
nos resbalamos y dice, ay, caray, hoy no leí la Biblia, ah, caray, hoy no leí, hoy no fui al templo, ah, caray, hoy me fui a echar una chelita, ah, caray, hoy cambié el templo por estar con X persona o por estar con mi familia en lugar de estar adorando a Dios. Cuando cambiamos de Dios del primero al segundo lugar, acuérdense que Dios es celoso. Entonces el Señor te dice, ten cuidado de que en tu propio pensamiento me digas que las cosas están bien, porque quizás delante de mi presencia las cosas están mal, ¿no? Entonces toda la desobediencia siempre trae y acarrea consecuencias negativas a nuestra vida. Entonces, mis amados hermanos, esa es la parábola de esta noche. ¿Verdad que el Señor tenía para cada uno de nosotros? Espero me hayan entendido. Si no, pues ahorita nos retroalimentamos y llegamos a una conclusión. Les agradezco mucho que me escucharon. Dios les bendiga y no anden de pecadores ociosos. No, pues tremenda palabra, ¿no? Muchas veces en lo personal la he leído varias veces y siempre tenemos algo nuevo que aprender, ¿no? Esta, esta situación de David con Betsabé es una de esas situaciones, yo creo que ninguno estamos exentos de que podamos pasar por una situación de esas. Lo tremendo fue que David, desde el punto de vista que a mí me impacta, ¿no? Es teniendo fue y se metió con alguien débil, ¿no? Se metió con alguien que no se podía defender, que no podía defender lo que él tenía, su gran tesoro no lo podía defender y David, teniendo todo el poder, toda la autoridad, fue y tomó para sí lo que no le correspondía. Y es probable que nosotros vemos esta situación en una situación de un adulterio, pero puede ser cualquier cosa, puede ser, no necesariamente es, es ir y meterse con la mujer del prójimo, sino en un sentido de ir y tomar lo que no te corresponde tomar. O sea, hay cosas en la vida que no debemos de ir y de tomar. ¿Por qué? Porque tú tienes algo mejor o tal vez te va a llegar algo mejor en su debido momento y te tienes que esperar. Es probable, es muy probable que Urias estaba en la guerra. Urias iba a morir de una u otra forma. Y David no esperó a eso. David dice, no, de una vez. Y ya, si no se muere, pues yo me lo he hecho. Eso fue algo tremendo, ¿no? Fue algo tremendo en la historia. Pero bueno, sí, ahora sí que es parte de lo que tenemos que aprender y de cómo Dios trató de una forma tremenda con David, porque después vemos, sí, ok, Dios acepta la relación de David y Betsabé, Dios acepta la vida del segundo hijo que tuvieron, ¿no? Que es Salomón, pero después vienen las consecuencias. O sea, las consecuencias no llegaron ahí. O sea, la paga de ese pecado no fue solo la muerte del niño. David en el transcurso de la historia tuvo muchas situaciones en las cuales el Señor le cobró esto que hizo. Esto se lo cobró. No fue el primer año, no fue los primeros 3 años, no. El Señor se lo guardó y se cumplió la palabra del profeta cuando dice que tus mujeres yacerán a la luz del sol. En el 11, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Ahí es cuando Absalón se subleva y saca a las mujeres de su padre a una tienda delante de toda la gente y se acuesta con ellas. Eso hace Absalón. Y dice, le daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Dice, porque tú lo hiciste en lo secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y cuando la persona toma algo que no le corresponde y toma algo que es de alguien más, tal vez ahorita eh, nadie se va a dar cuenta, pero va a llegar el momento en que Dios te va a exhibir.
Y más que nada te va a exhibir porque te ama. ¿Para qué? Para que nunca más lo vuelvas a hacer. Y también para que los que están a tu alrededor aprendan que eso no se hace. Entonces, ese David era un loquillo. Bueno, Toño, le paso la estafeta ya que lo veo como que no quiere usted hablar. Active su micro nada más. Ahí está, hermano. Ah, ok. Pues sí, estaba escuchando esta historia y la estuve leyendo en el transcurso de los días y pues es una historia muy hermosa, ¿no? Como la narra el hermano Erwin, pues un poco más entendible para uno que está batallando con esto del entendimiento sobre la palabra del Señor. Pero realmente nos habla de la desobediencia, nos habla de muchas veces las cosas que estamos aprendiendo y queremos hacerlas y acomodarlas a nuestra manera, ¿no? Yo me he dado cuenta que a través de que más lees, más aprendes, más te comprometes porque te vas dando cuenta de muchas cosas que estabas mal, ¿no? Porque a veces crees ya conocer de la palabra, pero realmente te falta mucho porque te vas encontrando con versículos y versículos y versículos que te exhortan, que te hablan, ¿no? Como por ejemplo este profeta Natán, pues es requerido para confrontar el pecado, ¿no? Del rey David y realmente lo confronta, ¿no? Y tanto que el rey David llega al arrepentimiento, ¿no? En toda la historia y lleva, lo que yo me quedé muy sorprendido, lo que es la consecuencia del pecado, como lo hablaba el hermano ahorita, ¿no? Yo tuve ese tipo de situación que ahora ya ni me interesa recordarlo, porque realmente estoy agarrado de la mano del Señor con un corazón agradecido y pensando y buscando tratar de ver lo positivo de la palabra y hacer lo que el Señor me indica, ¿no? Porque tiempos atrás pasé equivocaciones, pasé errores que, que me conta y ahora que luego pasan pruebas y digo, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Hoy que más te busco, hoy que más quiero cambiar. Pero he aprendido en esta lección que a través de que me confronta el Señor es porque me está enseñando más. Y algo estoy mal, algo sigo haciendo mal, algo sigo apapachando que no quiero cambiarlo, ¿no? Muchas de las veces escucho compañeros que al tratar de evangelizarlos o a platicar con él, con ellos me resurge las cosas del pasado, ¿no? Allá donde estaba antes había tres cristianos, abogados. Uno salía al balcón y fumaba, otro puras groserías decía y bien tranza, y el otro adulteraba, ¿no? Entonces te das cuenta la desobediencia a través de la ignorancia de la palabra, ¿no? Ignoras la palabra porque no la lees y sigues siendo el mismo y te llamas cristiano. Te llamas cristiano y sigues haciendo lo que le desagrada al Señor. Y entonces la gente afuera te ve y vitupera uno en nombre del Señor Jesús, como decía el hermano Erwin. Es verdad, el pecado es tremendamente
malo y las consecuencias son muy graves, muy malas. Lastimas a las personas que te rodean, das malos testimonios, malos ejemplos. El pecado te cobra en la vida todo lo que hiciste y lo sufres. Y hoy, conociendo de la palabra, hoy tratando de cultivarte a través de la palabra de Dios, pues ya se siente, diría por ahí un compañero, ¿no? Ya no puedes pecar a gusto, ¿no? Porque realmente te das cuenta, el pecado te confronta, el pecado siempre está ahí, el Espíritu Santo que mora en ti, si es que mora, te confronta y te dice, no hagas eso, está mal, no debes de hacerlo, ya eso ya no. Acuérdate que estás hablando de mi palabra, acuérdate que estás hablando de esto y cómo vas a seguirlo haciendo. A veces dices, ¿quién se va a dar cuenta? Pero yo he encontrado versículos donde dice que el Señor te va a desnudar. El Señor en cualquier momento, como se lo decía ahí en un versículo, ¿no? Que al confrontar el pecado va a ser desnudado y lo va a hacer públicamente, ¿no? Porque no hay nada oculto para el Señor cuando tú estás haciendo lo malo, ya sabiendo hacer lo bueno, se te va a ser contado como pecado. Y me quedé muy sorprendido porque he estado leyendo otros versículos y encontré en la tarde que estaba yo estudiando esto, yo creo el Señor le habla a uno, ¿no? Dice, me encontré unos versículos en Primera de Corintios, del 6 al 8, el 6 al 9. Dice, Primera de Corintios 6, dice, el 6:8, dice, en cambio son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. No se dan cuenta de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y luego dice en el 11, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, yo leía esto hace ratito y decía, ¿qué estás haciendo? ¿Realmente estás haciendo las cosas bien? Acá el Señor está siendo claro y te está hablando de lo que son todos los pecados y de todas las consecuencias. Y en esta historia, pues nos refleja cómo David tuvo que llegar al final al arrepentimiento, pero pagó las consecuencias, ¿no? Porque tuvo que partir un hijo a consecuencia del pecado, tuvo que pasar muchas situaciones por la desobediencia. Y realmente yo me quedé muy sorprendido con esta historia. Es una historia lo cultiva uno. Yo trato de entender lo que más que puedo, pero a veces me hago una ensaladita por ahí, pero realmente el Señor me muestra. Y ahorita que el hermano Erwin, el Señor lo está usando para transmitir este mensaje, es un mensaje muy claro y el Señor nos está indicando lo que Él quiere, que seamos obedientes y que estemos adelante con el Señor, siguiendo lo que Él nos enseña día a día. Ese es mi comentario, hermano. Bueno, Dani, sin miedo al éxito.
¿Ahí me escuchan todos? Yo pienso, me viene a la mente cuando Satanás, que antes era un ángel, el segundo de a bordo, era un super angelote encargado de la alabanza. Y aquí el problema con Satanás fue que le entró el querer ser mejor o más que Dios. Le entró el orgullo, ¿no? Le entró esa situación de superación. Cuando Dios es el creador, él pues era una criatura o es una criatura. A partir de entonces, todo pecado tiene mucho que ver con el egocentrismo, con el yo-yo. Y entonces vemos, por ejemplo, en el caso de la tentación de Adán y Eva, cuando le dice, y seréis como Dios. Una tentación que para Eva dice que, o sea, yo voy a ser como Dios. Pues sí me gusta, ¿no? Me agrada la idea, ¿no? Porque veía a Dios alguien muy grande, ¿no? Y el decir yo voy a ser igual que Dios, pues es algo que me llama la atención, ¿no? Y sí, yo quiero ser como Dios, ¿no? O quiero ser igual que Dios, o quiero ser más que Dios, ¿no? Entonces, vemos que en muchas situaciones el pecado viene porque queremos hacer nuestra voluntad, ¿no? Vemos un pasaje que estaban aprendiendo los chicos esta semana, que dice que vosotros sois, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿no? Si están pegados a mí, van a llevar mucho fruto, pero a mí nada podéis hacer. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener el orgullo, se nos empieza a elevar, como en el caso de este rey que se convirtió en animal. ¿Cómo se llamaba este rey? A ver si ahorita me acuerdo. Nabucodonosor. Resulta que Nabucodonosor fue cuando toda la grandeza que tenía, todo lo que él había hecho, dice, es porque yo lo hice. Y en ese momento perdió la razón y tuvo que estar 7 años en esa situación como animal, ¿no? Donde le crecieron las uñas, el pelo, se alimentaba de hierbas y todo, porque simplemente su orgullo, ¿verdad? Y este otro personaje en el Nuevo Testamento, también otro rey, que cuando dijeron, por ti este es este reino, y él dijo, sí, por mí, en ese momento murió agusanado, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a salirnos de la protección de Dios, a salirnos de la mano de Dios, que no somos nadie, ¿no? Sin Él, entonces es cuando vienen los problemas graves, los problemas fuertes, ¿no? Así que el rey David, en ese momento, siendo rey, teniendo ya cierta importancia, tantas guerras ganaba, tanta importancia tenía ya, que él, que debería estar en la guerra con toda su gente, él estaba flojeando, ¿no? Entonces, se le subió, simplemente se le subió y dijo, yo, ya ni siquiera me necesitan a mí, tenemos todo controlado, tenemos todo el poder, tenemos toda la gloria, yo. Cuando nos soltamos de la mano, entonces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer por nuestra propia voluntad. Y muchas veces ya no acudimos a Dios a decirle, oye Señor, ¿qué quieres que haga? O viene esta situación, ¿cómo ves
¿te conviene que lo hagamos? ¿Puedo entrarle a esta onda? ¿Puedo hacer el otro? Conversar con Dios, pedirle permiso, su autorización. Y muchas veces nos olvidamos, ¿no? Ya tenemos un buen trabajo, un buen empleo, ya tenemos un buen salario, ya tenemos toda la mano, ya inclusive ya nos hicimos de propiedades, de coches, de casas tal vez, y de repente, pues, ¿para qué necesito a Dios, no? Ya yo puedo solito, ya tengo todo, y entonces nos olvidamos de Dios, y es cuando nos soltamos de la mano de Dios, y cuando el Señor dice, sale, ¿quieres caminar solo? Órale, ahí vas. Y pues lo primero que haces es caerte, ¿no? Porque no puedes estar fuera de la mano de Dios. Así es que el rey David, teniendo, como lo comentaban hace rato, teniendo mucho poder, mucha autoridad, y teniendo todas las mujeres que quería, y pudiendo decirle al Señor, yo quiero una mujer así, yo quiero una mujer así y asado, y dice, yo te hubiera dado esa mujer, o te hubiera dado otras, ¿no? Otras mujeres, te hubiera dado lo que yo quisiera, ¿no? Por eso cuando en esa alegoría, en ese ejemplo, el profeta le dice, ¿no? Le dice muy claramente, un hombre rico que tenía muchos corderos y tenía muchos bienes, muchas riquezas, y el otro que era un pobre hombre que nada más tenía una sola corderita, y que además no tan solo era como un animalito, sino que la trataba como parte de la familia, porque hasta comía en su mesa, ¿no? Pero el rico llega, porque llegaron familiares de él, y dijo, pues voy a hacer un guiso, y en lugar de agarrar de las miles de corderitas que tenía él, fue y tomó la que tenía ese hombre pobre, que era la única que tenía. Y hasta el mismo rey se enojó, ¿no? Se molestó, no, no, eso es imposible, eso no puede ser, ese hombre merece morir, y además va a pagar 4 tantos lo que está haciendo. Y entonces él mismo se estaba echando la soga al cuello, ¿no? Cuando le dice el profeta, pues tú eres ese hombre, porque teniendo todo, teniendo riquezas, teniendo esto, fuiste y le quitaste la mujer a este hombre. Pero eso fue porque, vuelvo a insistir, él empezó a sentirse elevado, él empezó a sentirse con mucho poder, él empezó a sentirse que no necesitaba de Dios, él empezó a sentirse que toda la autoridad la tenía él ordenaba, él decía esto se hace, él decía esto no se hace, no se hace, se quita, se pone, él hacía todo lo que él quería, y en ese momento dijo, puedo hacerlo, ni siquiera pensó en Dios, me gusta, la quiero, tráiganmela para acá, ¿no? Y ahí es donde, como dice Johnny, no nada más fue que mató a un solo hombre, y el problema fue la repercusión con el hijo, que también se murió, el hijo del pecado, sino que también el profeta le dijo, y la espada nunca se apartará de ti y de tu reino, ¿no? Siempre iban a estar viviendo en guerras, en problemas, porque por una tontería que cometió el rey, porque el rey era responsable no solamente de él y de su familia, él era responsable de todo el pueblo. Todo lo que hizo él, efectivamente, repercutió. ¿Cuánta responsabilidad tiene un líder, no? Un líder que está liderando una iglesia, liderando su propia casa, liderando una escuela, etcétera. ¿Cuánta responsabilidad tiene? Porque de las consecuencias que él haga, no nada más van a ser para él, sino van a ser para mucha gente. Así es que la recomendación siempre en estos casos es, pues, no separarnos de la mano de Dios, no hacer lo que nos dé hacer nuestra voluntad o que nos dé la gana, ¿no? Sino siempre tener al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? Dame permiso, ¿quieres que lo haga? Llévame tú de la mano, guíame, no me dejes solo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque siempre debemos de tener eso en mente, separados del Señor, Jesucristo, nada somos. Ese es mi comentario, mis hermanos. Muy bien. ¿Algún comentario que quieras aportar, César?
Pues sí, ¿no? Como lo decía en lo poco que le llegué a entender, fue que no supo esperar los tiempos que tenía marcados para él, ¿no? Él quiso hacer su voluntad, se quiso adelantar, quiso ir más allá de lo que Dios le tenía planeado a él, pero no supo esperarse. Y por un solo acto malo que cometió, no se dio cuenta de todos los pecados que fue que fue consecuentando, ¿no? Y ese es mi comentario. Muy bien, sí, sí, claro. Todos esos pecados que arrastra uno con algo tan simple como equivocarse, con algo que no tenemos que hacer. Pero bueno, gran enseñanza en esta noche. Pues estamos terminando, hermanos, son 10:43 de la noche. Edwin, remátala. Cierra con todo y despídenos, mi hermano. Les vuelvo a recordar, el próximo viernes nos vemos aquí en su casa. Vamos a tener una reunión aquí y vamos a estar, como lo hemos venido haciendo las últimas semanas, un tiempo de alabanza. Edwin, hermano Dani, se traen las guitarras, y un tiempo de predicación, y ya cerramos con el ambrevio. Despídenos, Edwin. Pues gloria a Dios, mis hermanos, por que nos confronta y más que nada, cuando decimos que la palabra nos confronta, es porque nos muestra la realidad de nuestra vida, la realidad de lo que continuamente estamos viviendo. Entonces, acuérdense que el camino del cristiano no es fácil. El que decide seguir a Cristo, es porque está dispuesto, ¿verdad?, a soportar todo lo que viene de parte de él. Pues al final todo nos sirve a bien. Dice Santiago 1, capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿no? Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gloria a Dios porque están aquí, porque disponen de su tiempo, ¿verdad? Y pues el pecado es algo que siempre va a estar tocando a nuestra puerta, ¿no? Cuando el Señor permitió que Satanás angolora a Job, que siempre renegó a Dios, ¿no? Y no y cuando realmente decidimos seguir a Cristo y luchar a su lado, pues empezamos a conocerlo, quién es verdaderamente Dios y cómo es que Él se mueve en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, gloria a Dios por esta palabra. El Señor los bendiga. Gracias por ponerme atención. ¿No? Dios te bendiga, Richie. Corrí las ventanas y ahí estás. ¿No? No sé si quieras aportar algo antes de que cierre o ya fusilo con la oración. Ante mi Richie. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. No, pues como dice el amigo César, pues igual sí me está costando un poco entenderle las lecciones, pero pues ya diría uno, ya cuando te lo explican un poco más mejor y más entendible, pues sí, ¿no? Lo entiendes ahora sí. Y pues, como decía, ¿no? A veces uno se adelanta a cosas y también a veces eso pasa que cortas las bendiciones de Dios que tiene para cada uno de nosotros, y a veces pues dentro de nuestra propia, según sabiduría e inteligencia, cometemos esos errores, ¿no? De no escuchar esos comentarios, esos consejos, pero pues como dice, no seas sabio en tu propia prudencia, porque a veces según a nuestro parecer hacemos lo correcto, pero pues no vemos más allá a futuro que puede ser traer cosas contraproducentes.
y se ve así como de que pues a veces nos molestamos con Dios, ¿no? Así de que, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué? Pues porque no escuchaste mi voz, porque no te esperaste a cuando era el tiempo. Ahora, pues decía mi papá, pues ahora ya ni llorar es bueno, pues aguántate, ¿verdad? Entonces, sí, mucha razón tiene esta parte, esta parábola, como se dice, y pues a los que ya de una u otra manera nos ha pasado eso, de que a veces queremos ser sabios en nuestra propia prudencia, basarnos a nuestra inteligencia según y comernos el mundo a rebanadas, pues es donde nos damos con topes a la pared y entendemos y volteamos hacia arriba y decimos, ahora entiendo. Pero pues ya con el paso del tiempo, pues vas aprendiendo a pedir consejos, a saber si es lo correcto lo que vas a hacer, a pedirle principalmente la dirección a Dios y también así ya hemos aprendido que si uno pide el consejo a Dios y Él nos da la respuesta, vemos cómo todo va de la mano, en serio, todo, cuando tú le pones a Dios algo, Él, Él derrama sus bendiciones, como dice su palabra, y un ejemplo, pues en el trabajo donde estoy, pues yo lo comentaba con mi esposa desde antes, ¿no? Un trabajo que me dé los domingos, tiempo, un buen trabajo y pedirle a Dios. Y una vez que encontré el trabajo donde estoy ahorita, yo dije, Dios mío, si es de ti para mí, tú me vas a mantener ahí. Y si no, pues tú me vas a quitar. Y pues apenas van 4 meses, pero hemos visto que ese trabajo ha sido de Dios para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia. Y esa es donde voy, que cuando pides consejos, principalmente la dirección de Dios, todo obra bien. Pero si uno dice, no, sí me quedo porque yo pienso que sí, y yo, pues a veces vienen las consecuencias. Entonces, principalmente pedirle la dirección a Dios ante todo, no adelantar los tiempos en ninguna circunstancia ni en ningún momento. Entonces, nada más es eso. Ya, de que 8 días, primero Dios nos vemos. Y ya el viernes hay con Yona. Ah, que te toca a ti, varón. Sí. Alístese, varón. Pero pues sí, chavos. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios que el Señor nos permite estar en su camino, pedirle que nos permita no errar en el blanco que es Él solamente, ¿verdad? Y seguir firmes ante toda la adversidad y dificultad que se nos pueda presentar. Vamos a orar, mis hermanos, para concluir este discipulado. Bendito Señor, Padre Santo, Padre amado, te doy gracias, Padre, por la vida que nos das a cada uno de nosotros, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque ciertamente es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, Padre Santo, porque entra, Señor, perfora, dice, hasta el tuétano, Padre Santo, porque debe llegar hasta la conciencia de que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Permítenos, Padre Santo, ponerla por obra, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre Santo. Permítenos crecer, Padre, y que no seamos en cierta forma como David, en el sentido de que tomemos a ligereza, Señor, el consejo de tu palabra, Señor, que no lo desechemos, sino al contrario, que estemos siempre atentos, Padre, siempre apercibidos, Padre, cuando se presente una oportunidad para pecar. Ciertamente, Señor, tú nos enseñas que cuando nosotros decidimos pecar, nosotros nos enseñoreamos del pecado, pero también trae como consecuencia un alejamiento contigo, Señor. Ciertamente, Padre, que el Espíritu Santo que has depositado en cada uno de nosotros, Señor, fluya, Padre Santo, redarguya nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y fortalécenos en tu palabra para que cuando sea el momento de la tentación y de la prueba estemos firmes, Padre, y bien cimentados en la roca para que seamos inamovibles esencia. Te doy gracias, bendice a cada uno de los varones en su trabajo, Padre, en sus rutinas de vida, en sus familias, Padre amado, que no escasee, Señor, en sus alacenas, el pan y la sal, Señor, pero sobre todo que no escasee tu alimento santo, que es tu palabra, Padre. Te doy gracias por lo que haces y guárdanos todo lo que concluye de esta semana, Señor, hasta el día en que nos volvamos a ver para buscar tu rostro y tu palabra. Te amamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amén. Muy bien, mis hermanos, pues hasta acá llegamos. Ahí estamos en contacto. Próximo viernes acá nos vemos, así que no coman ese día. Tú mandas la hora, ¿no? Pues yo creo que Conste. va a ser como 7:30 o 8. Pues tú, Richie, vente acá y ya. Acá vemos qué hacemos. No sé, Si llegan temprano, hay torta de elote. vives acá a la vuelta, brother. Eso estoy a las 6 de la tarde. Sale, mis hermanos. Nos vemos. Dale, pues cuídense a todos. Dios les bendiga. Que estén bien. Bendiciones, que estén bien. Dios les bendiga. Dios bendiga.